Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, acompañándoles aquí una nueva semana en la Hora del Museo. Soy Rocío Muñoz. Hoy día voy a estar compartiendo con ustedes temas de nuestra cultura, por supuesto de los museos, de los espacios donde podemos encontrarnos como ciudadanos con la cultura. El día de hoy vamos a conversar sobre el Centro Cultural La Moneda. Nos va a acompañar su directora ejecutiva, Regina Rodríguez. Bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias y gracias por invitarme. Regina, sabemos que desde hace poco tiempo estás a cargo de este gran lugar que es el Centro Cultural La Moneda, que para muchos agradecimos su nacimiento, además en un lugar icónico como es La Moneda. Así que el mejor de los éxitos para este camino que se viene adelante. ¿Cómo han sido los desafíos de estar a cargo de un lugar tan emblemático y con tanto movimiento, tanta agenda, que además es un punto de encuentro para turistas, para santiaguinos, para chilenos que vienen de otras regiones? No hay quien no pase por ahí. Sí, efectivamente, llevo 6 meses. Creo que voy a cumplir 6 meses. Llegué a fines de marzo y venía de fuera, estaba en Barcelona. Entonces fue extraordinario el proceso de selección a través de un headhunter. Por lo tanto, fue una sorpresa también para mí y un desafío, como dices, muy bien. Y estoy tengo la adrenalina permanente porque, tal como dices, es un lugar grande, es como un transatlántico. En cuanto al personal, que es mucho, somos más de 90. En cuanto a la programación, que también es mucha, este año ha sido intensísima a raíz de los 50 años, y con públicos muy diversos. Y además, insisto, lo he dicho en varias oportunidades, que esto es un centro cultural, como lo has definido muy bien, no es un museo. Tenemos, por supuesto, varias salas de exposiciones, pero hay una actividad enorme de mediación y de participación ciudadana y de diversas disciplinas. Hay un espacio lector que hemos potenciado mucho durante este año. En algunos casos tenemos actividades de barrios. Han venido los niños de la Big Band de San Miguel, por ejemplo. Han venido los de la Cueca Brava. Y además hacemos un trabajo muy intenso e intensivo y permanente con los colegios. De tal manera que hay una programación con colegios que vengan y que conozcan nuestras muestras y que tengan la oportunidad de conocer el centro y que se apropien de alguna manera de este lugar que es ciudadano y que es de todos. Sí, porque yo creo, independiente de que uno vaya a visitar lo que ahí se está exhibiendo, igual hay un flujo de personas que van ahí, aunque ya hayan visto las muestras, se transforma en un punto de encuentro. Esa es la idea. Esa es la idea y al mismo tiempo de como que esté en tus hábitos, ¿no? Voy al centro cultural hoy fin de semana, a veces me puedo ir a tomar un café, a veces puedo ir a leer un rato, a veces puedo descansar porque ando haciendo trámites y de paso vamos a ver lo que hay. Pero también está esta idea, y como estamos en la radio, y en la radio de la USACH, además, que es una universidad emblemática en este país, es muy interesante que puedan programarse cosas con los estudiantes de las distintas carreras. Depende, hay una galería del diseño, por ejemplo, todos los estudiantes que tienen que ver con las áreas de diseño. Ha habido una muestra muy importante durante varios meses de arquitectura, entonces las escuelas de arquitectura. Está todo lo que tiene que ver con esta muestra que existe actualmente, que es una de fotografía, de una fotógrafa muy extraordinaria que se llama Mariela Rivera, y que evidentemente hay quien le interesa la fotografía o estudia fotografía o algo relacionado con la imagen. Ya sabes que los gustos y los intereses pueden ser muy variados en una misma persona. Entonces mi idea es que efectivamente sí, vayan, se apropien del centro, descubran incluso, se sorprendan, ¿no? Y se van a encontrar además con actividades puntuales también, o visitas especiales. O ahora, por ejemplo, vino el director de los Juegos Panamericanos, presidente de los Juegos Panamericanos,
a visitarnos e invitó desde el centro a los deportistas, a los managers a visitar el centro. Por lo tanto, luego está la Cineteca también. Así es, cierto, la Cineteca. Que es otro mundo, también está dentro del centro. Y estamos también haciendo coordinación permanente de programación, ¿no? A veces se refuerzan con las tareas, con las cosas que estamos haciendo de exposiciones. En este caso hay una programación también vinculada a los 50 años, que es muy interesante y muy distinta, porque no es solo... Hay películas de estreno, como La Infinita, pero hay también películas del archivo documental de la Cineteca, ¿verdad? Muchos materiales rescatados, algunos donados de países que fueron solidarios con Chile en algún momento. Se recuperó el Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, que estaba en México, y hay una copia restaurada. Vamos a mostrar este sábado en el Paseo Bulnes, también estamos saliendo del centro, la Batalla de Chile, como Excelente. clausura de este encuentro del cual seguramente vamos a hablar. Bueno, justamente de eso te quería preguntar, Regina. Dentro, y quiero que vamos hablando de todas estas actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado, pero quería que empezáramos por esto, que es lo más cercano, claro. este encuentro cultura y política. ¿Cómo surge esta idea de, como tú decías, no es un museo y no es solo ir a mirar algo que se está exhibiendo, sino de hacer actividades que nos convoquen más, en las que todos podamos participar en el fondo? Mira, la idea original que había cuando yo llegué era hacer un encuentro sobre arte y política. Y a mí me parecía que era una manera restringida, porque arte y política no te convoca tanto como a los artistas, y por supuesto es todo un tema, ¿no? Que me parece más propio de un museo, ¿no? Y sin embargo, cultura y política te amplía, sobre todo el entender que la cultura, en el fondo, yo lo digo de manera fácil, en el fondo es la forma en que vivimos juntos, que vivimos en sociedad, adquiere muchas dimensiones, ¿no? La cultura es eso, sobre todo, ¿no? No es solo lo que producen los artistas, es nuestras tradiciones, pero también nuestras innovaciones, nuestras búsquedas, las expresiones populares, la expresión artística, por supuesto, en todas las disciplinas. Entonces, una cosa muchísimo más amplia que arte, en este caso, ¿no? Entonces nos pareció interesantísimo, y a mí me ha parecido particularmente como una tarea, que la tomo como tarea, es decir, hacer reflexionar sobre la cultura, el rol de la cultura en hacer una democracia más profunda, más participativa, en introducir la cultura en los debates de la agenda pública. He insistido bastante, y hay una mesa sobre eso, donde está la ministra Toay, la ministra de Cultura, que es el viernes. ¿Qué tiene que decir la cultura en la agenda de seguridad, por ejemplo? Que es la agenda que todos los días estamos tapados de noticias por los medios, que a tal punto que es casi una psicosis, que muchas veces no se condice con la realidad, en los niveles al menos. La situación existe, el problema existe, pero no es a esos niveles. Pero incluso en los lugares donde es a esos niveles, que es donde hay dominio del narcotráfico, donde hay mucha marginalidad, mucha carencia de servicios públicos, etc. ¿Qué rol tiene la cultura en eso? ¿O no tiene rol? Nosotros creemos que sí, yo estoy convencida Totalmente. que sí. Es decir, el rol que significa justamente ofrecer a esos sectores más marginados, sobre todo a los jóvenes, alternativas de vida, de formas de vida, también servicios. No puede ser solo palabras. Tiene que haber inversión en educación, tiene que haber inversión en infraestructura, tiene que haber formas de participación que les escuchen de algún modo. Eso es cultura. Entonces, el objetivo general de este encuentro es reflexionar sobre qué tiene que hacer la cultura para que nuestra democracia sea más de verdad, para decirlo rápido. Tremendo papel. Bueno, quiero que nos cuentes más detalles de este encuentro, que ya va a ser por estos días, el fin de semana. Sí, empieza el jueves y termina el sábado. Perfecto, ahí para que nos cuentes un poquito más de las actividades, horarios y si puede ir todo público o no. Pero te invito a que hagamos una pausa para regresar con todos los detalles de este encuentro de cultura y política que estamos conversando el día de hoy con Regina Rodríguez, la directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda. Vamos entonces con la pausa y ya volvemos.
estamos de regreso aquí conversando sobre la cultura, en particular sobre lo que está ocurriendo por estos días en el Centro Cultural La Moneda. Nos acompaña su directora ejecutiva, Regina Rodríguez. Regina, estábamos hablando de este encuentro que es el fin de semana de cultura y política, o el rol que cumple, ¿no? Que veíamos un tremendo desafío y por supuesto que tiene mucho que decir o que hacer en este contexto de inseguridad, por ejemplo, que tú mencionabas. ¿Qué actividades concretas van a tener? Y sobre todo saber, para invitar a quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy, si es abierto a todo público, si es que hay que inscribirse, si es que hay que pagar. No, es abierto a todo público, es gratuito y les invitamos a inscribirse en la página web, que es www.cclm.cl, pero si no se inscriben o no pueden o les da un poco lata, igual pueden ir. La idea de que se inscriban es para tener una idea de cuánto público va a haber, claro, pero no es obligación que si no están inscritos no pueden entrar. O sea, la idea justamente es la apertura del centro en general a todas nuestras actividades, ¿no? Y bueno, va a inaugurar este encuentro, esto va más dirigido seguramente a las personas más cercanas al mundo del arte, Cecilia Vicuña, que es nuestra artista Premio Nacional de Arte en Chile, y que ganó el León de Venecia el año pasado, una mujer con una larguísima trayectoria, que es artista, es cineasta y es activista, ¿verdad? De los temas medioambientales, de los temas de la mujer, es decir, francamente una gran mujer. Sí, y un orgullo. Integral, se podría muy decir. Muy integral, efectivamente, poeta, artista instaladora, de todo. Y ella va a hacer un diálogo con Varinia Brodsky, que también es una mujer muy interesante, que es la directora del Museo de Bellas Artes hace muy poquito, que es un hito histórico también, porque en democracia es la primera mujer que dirige el Museo de Bellas Artes. Ella además tiene una larga trayectoria también como curadora, como gestora cultural, como magíster en museografía, en fin. Va a haber un diálogo y la temática es esta, es decir, de qué manera la cultura la cultura, en este caso desde el arte, ¿verdad?, incide en lograr una democracia más profunda. Luego tenemos 6 mesas. En cada una de ellas hemos intentado que haya una mezcla entre personas que han hecho trabajos en las temáticas de las mesas, también con personas que pertenecen a agrupaciones territoriales, en barrios, etcétera, ya lo iremos viendo, artistas también de distintas generaciones, por supuesto de todos los géneros, es decir, la máxima diversidad. Pero la idea, como lo decimos en el objetivo, es que el diálogo sea con la idea de que sean experiencias de gestión cultural, ¿verdad? O sea, y que permitan hacer ese diálogo sobre la memoria, sobre la democracia y sobre todo sobre el futuro. Porque desde ahora, cuando estamos construyendo. Y las temáticas te las voy a decir si quieres rápido y después entramos en ellas. Identidades, crisis climática, lo digo para los intereses particulares de quienes están escuchando. Hay otra sobre convivencia y seguridad, que es la que estábamos hablando ahora, claro, donde hay un invitado internacional muy importante, se llama Jorge Melguizo, que viene de Colombia y que tiene una experiencia extraordinaria al respecto de cómo la cultura influyó en la reducción de las muertes violentas en Colombia, en Medellín concretamente, ¿no? Una sobre ciudad y espacio público y convivencia, con arquitectos, está la alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana, que también les invitamos a los de La Pintana a venir a escuchar a su alcaldesa. De hecho, ellos están invitando a sus comunidades. Con un arquitecto, Sebastián Grey. O sea, aquí hay diálogo desde distintas miradas sobre una misma temática. Luego hay actividades también de tarde, que las voy a decir después. Tenemos invitada a Aida Moreno, que es de la Casa de la Mujer de Huechuraba, en esta mesa sobre convivencia y seguridad. Es muy interesante esta experiencia de las mujeres de Huechuraba, porque ellas son arpilleristas, hicieron todo el trabajo en plena dictadura, primero para la supervivencia, para las ollas comunes, después fue fundador. Es la Casa de la Mujer de Huamachuco, perdón, me equivoqué, dije Huechuraba, es Huamachuco, pero está en Renca, ¿no? Y ellas tienen una casa ahora, que nosotros la visitamos,
que da un gusto porque es un barrio difícil, ¿no? Que por supuesto hay situaciones violentas. Nunca les han tocado en todos estos años. Ellas tienen una guardería infantil, los talleres de arpilleras con las mujeres. Es decir, hay una presencia cultural y social, por supuesto, toda esta dimensión social, de tantos años que ellas son respetadas por su entorno. Algo pasa ahí. Claro. Y yo creo que esas experiencias hay que poder darlas a conocer. Por supuesto. Son dignas de imitar y saber cómo lo hicieron para replicarlo en todos los lugares que se pueda. Claro, muy interesante. Y luego también tenemos una persona de la legua, que es Gustavo Lulo Arias. Con ellos vamos a hacer uno de los días un mural en la legua. Digamos que lo están haciendo ya. Claro. Este es de alguna manera una proyección del Centro Cultural a un barrio, ¿no? Es muy interesante. En esta mesa sobre convivencia y seguridad van a dialogar la ministra del Interior con la ministra de Cultura. Buenísima reunión, digamos, de ministra, buenísimo Tengo diálogo. Muchas ganas de que eso suceda. Ese diálogo no siempre se da. Cuando escuchas todas las medidas relacionadas con la seguridad, sabemos cuáles son. Y nosotros creemos que esta idea de introducir la cultura en esa ecuación es muy interesante. Y esta experiencia de Medellín nos va a dar muchas luces al respecto. Que Medellín se transforma, yo creo, en un lugar de imitación para todo el mundo, ¿no? De haberse convertido en la ciudad o una de las ciudades más violentas del mundo a lo que es hoy día, que es un polo turístico, cultural. Impresionante. Con un montón de barrios que antes se contaban crudamente los muertos en cada esquina y hoy día son lugares donde esos espacios se han transformado. Increíble, eso fue una inversión. Él cuenta exactamente que en 30 años, vía inversión en educación, vía creación de espacios deportivos y culturales, vía becas para niños de esos barrios, una mejora del transporte público, ellos tienen un andarivel enorme, maravilloso, conectado con el metro, etcétera. Sí. En 30 años, las muertes violentas han disminuido, escucha esta cifra, 95%. ¡Wow! Totalmente casi. Comprobables. Yo estuve en Medellín y anduvimos por todo Medellín, 3 mujeres, y la gente no se cansaba de decirnos, usted puede andar cuando quiera, por donde quiera. Estaban orgullosos de su seguridad. Más de una persona nos dijo eso. En ese momento, fue hace varios años, ¿no? Por supuesto, nada es permanente y soluciones milagrosas no existen. Pero él, lo escuché esta mañana en una entrevista, habla más que de medidas de procesos. Y es muy interesante eso, darnos cuenta que tenemos que construir hacia el futuro, desde ahora. Con una mirada más a largo plazo y no tan encima, queriendo solucionar las cosas de un año al otro. También, más integral. Por ejemplo, el deporte tiene un rol. Por supuesto. Un rol importantísimo en esos barrios, sobre todo el deporte, la cultura, la educación y, por supuesto, la represión del narcotráfico, que es esencial. Eso nadie va a decir que esto es alternativo a aquello. Claro. Tiene que ser complementario. Así es. Bueno, luego la otra mesa interesante que es sobre migraciones, ¿no? Ahí tenemos un conferencista brasilero, ¿no? Que es Daniel Rangel, curador y gestor cultural brasilero. Y ahí viene una voluntaria del proyecto Migralab, son migrantes, unas mujeres extraordinariamente interesantes, jóvenes, muy jóvenes además. Aquí hay diálogo, te das cuenta. Andrés Zúñiga, director de extensión de la USACH, por cierto. Ahí tenemos participando. 2 o 3 invitados de la USACH. Algo tiene que decir la USACH. Por supuesto. En este tipo de debates, mucho tiene que decir, ¿no? Y viene una trabajadora social fundadora de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales. O sea, hay varias dimensiones puestas en la mesa, ¿no? Y esto también lo coordina Nicolás del Valle, que es profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago. Le pedimos a Nicolás que invite a sus alumnos que vengan a las distintas mesas. La idea de que haya espacio para conversar, para preguntar, está.
O sea, no es solo venir a escuchar. Claro, el diálogo. Regina, te invito a que hagamos una pausa para al regreso cerrar con los detalles de lo que va a ser este encuentro y por supuesto conversar de todas estas otras actividades que este 2023 están girando en torno a este aniversario de los 50 años del golpe. Hay ahí también una exposición de diseño que a mí me pareció fascinante. Bueno, y todo lo que están ahí trabajando y preparando en el Centro Cultural. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos hoy día conversando con Regina Rodríguez, la directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda. Estamos conversando hoy día en la hora del museo con Regina Rodríguez, la directora del Centro Cultural La Moneda. Regina, nos contabas todas estas mesas, diálogos y los detalles de lo que va a ser este encuentro de cultura y política ahí en el Centro Cultural. Nos quedaban algunos detalles por revisar. Veíamos el caso de Medellín, lo que hacían las mujeres en Huamachuco, abordando además todas estas áreas que son importantes como la seguridad. Migración era lo último que conversábamos. Sí, tenemos también. Y luego tenemos otra mesa sobre ciudad, comunidades culturales, redes y asociatividad. Y ahí tenemos a Cecilia Coll, es una de las creadoras de la DICAP, jefa de extensión artística de la Universidad Técnica del Estado. También hay una historia aquí detrás. Pablo Racheski, director de la editorial LOM, y Claudio Di Girolamo, que aunque no lo crean, está lucidísimo, tiene 94 años, está muy lúcido, pintor, muralista, vitralista, director teatral, un grande. La idea es también este diálogo de generaciones, ¿no? Y va a coordinar eso el director de la Cineteca. Tremenda oportunidad de poder ir a ver a Claudio Di Girolamo. Sí, interesante, más es valiosísimo. Hace poco presentó su documental sobre Yarlán en la Cineteca y ahí lo pudimos ver tan increíblemente lúcido. Luego vamos a clausurar en la calle con la Batalla de Chile en el Paseo Bulnes, por supuesto abierto al público, con la familia, como Cinema Paradiso, ¿no? Hay que tomarse también los espacios públicos para disfrutar de la cultura. Entonces, este es un gran encuentro. Nosotros tenemos la esperanza de que sea muy visitado. Se puede ir en persona, presencial, se puede ver por el canal de YouTube del Centro Cultural, que es @Centro Cultural La Moneda, Chile, o se puede inscribir también, vamos a tener streaming, o sea, hay realmente muchas posibilidades de disfrutarlo y sobre todo participar. Pienso que hay que salir un poco de la experiencia tan cómoda que sucedió, cómoda y al mismo tiempo tan dolorosa con la pandemia. Sí. La idea de no movernos, porque encontrarnos con los otros, con las otras, en los espacios públicos nos hace muy bien. No solo para formarnos más, y también para pasarlo bien, para aprender de otro, para reírnos y para reflexionar, que es lo que queremos, con sentido crítico acerca de cómo hacemos este futuro que es común. Bueno, yo creo que extrañábamos reunirnos y conversar y ponernos de acuerdo o discutir. Bueno, este encuentro humano yo creo que ahora lo valoramos más que nunca porque lo extrañamos bastante en ese par de años. Regina, sigamos conversando de la oferta cultural que tienen ahí en el Centro Cultural, valga la redundancia. Quería conversar de la Vía Chilena al Diseño. Bueno, esa es nuestra gran exposición del año. Está hecha en el marco de los 50 años, pero yo he insistido cuando he hablado sobre ella en que aquí hay una mirada distinta. No es a pesar de que tenemos otras exposiciones que conmemoran y hacen que no olvidemos el horror de aquellos años, las violaciones a los derechos humanos, hay una exposición sobre niños y adolescentes, hay una muestra fotográfica maravillosa sobre la situación de las mujeres en tiempo de dictadura y en general de las personas, pero esta muestra está planteada desde el diseño y significa que muestra a través de muchas iniciativas que fueron llevadas a cabo en esos años. Primero muestra un colorido extraordinario, que a mí me ha parecido de las cosas más interesantes de destacar para contarle a otros, que tenemos la idea de que los años aquellos fueron años en blanco y negro porque hemos visto solo fotografías en blanco y negro. Cierto. Te sorprenderás de ver el
realmente el derroche de colores, de vitalidad, de alegría que había en todos estos afiches, en estos diseños, en las portadas de los libros, en las portadas de los discos, que están todos los libros de Quimantú, están los discos de DICAP, y además hay otra dimensión que también sorprende, y ahí voy a cerrar después con ella, ¿no? Y es que Chile hacía diseño industrial. Así es. En esa y época, espectacular, ¿no? Para mi gusto. O sea, por favor, primero, desde las cosas pequeñas como los muebles para la Junji, los juguetes con madera muy modestos, que justamente lo que sobraba de los muebles de madera se hacían juguetes, pero también hay un trabajo industrial para un dosificador para la leche, que significa que se hizo una campaña para el medio litro de leche. Los que no sepan, que son más jóvenes, que les debe sonar raro, medio litro de leche, es que en ese tiempo había desnutrición. Entonces, un medio litro de leche era un paso adelante. Y la idea era que se usara bien y por lo tanto se creó, es un trabajo industrial. Y en este caso se ha reproducido el dosificador de la leche y un video explicando cómo hacer esto, ¿no? Bueno, luego en esa época también era la intención, a través de Corfo, de un centro que se llama INTEC, de esto, de hacer mayor sustitución de importaciones, que significa aquellas máquinas que importamos las podríamos hacer acá. Claro. Máquinas para la agricultura. Hay un auto que se llama Yagán. Les invito a los que son fanáticos de los coches, es una reliquia maravillosa, sencilla, útil, de la línea de Citroën, ¿verdad? Que también se fabricó en Chile. Y se publicó un televisor Antú, se armaban cosas. Bueno, y lo más extraordinario es que se ha reproducido la sala central del primer computador. Es espectacular eso. ¿Verdad? Y francamente eso era más que un computador, porque tenía también, era como antes de Internet. Claro. Era como desde el 70 mirar el futuro, adelantarse al futuro. Y entonces eso está ahí también. Cuando yo lo vi me sentí como en una película de Kubrick, así. ¿Verdad? Y varias personas dijeron, esto es como la Guerra de la Galaxia. Sí, pero resulta que esto es antes. Antes, claro. Antes de la Guerra de la Galaxia, esto es de los años 70. Entonces, esta mirada de que, bueno, más allá del objetivo era, claro, administrar de manera eficiente las empresas públicas, procesar de manera eficiente la información, la cantidad de datos, los datos que podían surgir de las empresas, etc. Entonces están ahí los asientos, se nota que es de la época porque tienen un cenicero para poder fumar, hay una cosita para poner el vaso de whisky, es muy genial eso, ¿no? Y luego las teclas, ¿no? Que están hechas también de manera que no necesitaba ser un informático para poder manejar aquello, ¿no? Con símbolos. Les invito a verla, se van a fascinar. Lleven a los niños van a creer que están en el futuro y en realidad están en un pasado de hace 50 años. Muy interesante. Qué increíble, y además que siempre pensamos que estamos, con mayor razón, lo que hacíamos antes, que estamos a la cola de la tecnología o de la ciencia o de estas ideas que siempre miramos Estados Unidos, Europa, bueno, Japón, China, como que ahí estuviera todo, y aquí hubo un germen, bueno, lamentablemente no siguió creciendo en esa época. Hoy día yo creo que estamos en ebullición de ideas aquí en nuestro país. Pero es bueno mirar. Yo rescato siempre, y lo pusimos en el texto del catálogo, o sea, del libro que se va a hacer, que no es un catálogo, es una serie de ensayos que reflexionan sobre esto. Yo rescato que para ir a ver esto puede ser hasta terapéutico, sí, porque es la creatividad de los chilenos. Sí, la creatividad estuvo en esa época y está demostrada ahí, muy de avanzada, pero también la creatividad estuvo en dictadura. Es cosa de ver justamente tantas cosas que se hicieron, artistas creadores, la misma Cecilia Vicuña, pero muchos otros que trabajaron entre las peores condiciones y sin embargo fueron capaces de crear. Y luego en democracia hemos tenido muestras increíbles de premios internacionales en el cine, premios nacionales e internacionales en la arquitectura, en las artes visuales. O sea, ¿por qué sucede eso? Hay una creatividad profunda que debemos alimentar mucho más, educar mucho más, abrir espacios, porque existe, no ha desaparecido, a pesar de todo. Entonces, para mí, ese es el nexo que quisiera hacer con esa exposición, que rescata esa capacidad de poner la cultura en el centro.
para confiar en nosotros mismos. Eso, es súper importante eso. Y darnos cuenta que ya hay cosas que ya habíamos hecho. O sea, que realmente está ahí, como tú dices, esta creatividad, que a veces creemos que no la tenemos, pero ahí está. Así que es bueno ir a verla y, como tú dices, llevar a los niños para que sepan toda esta historia que hemos ido forjando. Te invito a que hagamos una pausa, Regina. Ya volvemos con más de las actividades que por estos días están sucediendo en el Centro Cultural La Moneda. Estamos de vuelta hoy conversando de lo que sucede ahí en el Centro Cultural La Moneda con Regina Rodríguez, la directora de este centro. Regina, yo te quería hacer una pregunta saliéndonos un poco de las actividades, Sí. pero tú nos comentabas al inicio que venías de Barcelona. Yo decía, siempre miramos Europa como el polo cultural, que todo sucede aquí, que aquí no sucede nada. ¿Cómo ha sido este cambio de venir de allá para acá en parámetros de cultura, de espacios culturales, de los públicos también, que tal vez allá están más acostumbrados a disfrutar la vida cultural? Sí, yo también venía conversando ahora con un amigo acerca de cómo los chilenos somos tan buenos para autocriticarnos y que hay países que tienen muchos más problemas que nosotros y siempre defienden su país, Sí. ¿no? Eso Sí. es una cosa muy notable. Se lo decía respecto a los colombianos, por ejemplo, que en épocas durísimas te decían, este es el mejor vividero del mundo. Y nosotros siempre estamos pensando que somos peores. Y realmente, claro, yo viví muchos años en España antes y ahora viví 4 años, estaba en Barcelona, pero estuve en Madrid antes. Sí, hay una tradición larga. En el caso catalán, sobre todo Barcelona, ha habido políticas públicas muy interesantes en esta línea de centros culturales en todos los barrios, ¿no? Servicios públicos en todos los barrios. O sea, tú te encuentras en el barrio el centro cultural, la biblioteca, el servicio de salud, el gimnasio, el parque, el lugar para pasear los perros. O sea, está pensado como un ecosistema. Eso es un modelo que empezó también en la transición española, después de la muerte de Franco, y que ellos lo llevan muy a gala, son muy orgullosos de eso y hacen la ciudad mucho más vivible. Ahora, es una ciudad mucho más pequeña que Santiago, ¿no? Que Madrid, Santiago es enorme. Claro, Madrid es una ciudad mucho más grande y es capital, son distintos. También hay estos centros en todos los barrios, pero no se nota tanto, dado que es una ciudad mucho más grande y hay barrios mucho más desprovistos también. O sea, no idealicemos Europa, ¿no? Además que el mundo entero está en crisis, las economías en general están mal en todas partes, pero hay cosas interesantes, pero comparando con Chile, que es cuestión de ver. Yo creo que mucha gente que dice no pasa nada en Chile o en Santiago, no está informada. Están pasando muchas cosas en Santiago, pero también en regiones. Hay museos en regiones, hay centros del Ministerio de Cultura en las regiones, hay iniciativas ciudadanas, muchas. Nosotros acabamos de hacer una experiencia muy interesante con la Araucanía, por ejemplo. Con comunidades de la Araucanía, se trabajó con artistas de la Araucanía, que a su vez trabajaron con mujeres rurales, con, ¿cómo se llama? Con pescadores y con indígenas, con mapuche, y se trabajó con materiales de la región, por ejemplo. Y luego se mostraron en el Centro Cultural y luego vinieron ellos a mediar. O sea, están pasando muchas cosas. Lo que les conté antes del mural en la legua. Vinieron hace pocos días la Big Band de San Miguel. Están pasando con los jóvenes. No estoy diciendo que estemos muy bien, porque por eso estoy diciendo que hay que invertir mucho más en cultura, hay que estimular la participación de las comunidades en todas las entidades y reconocerlas y darles voz a esas comunidades que están haciendo estas experiencias, que es lo que estamos haciendo en este encuentro, ¿entiendes? Pero no idealicemos, porque depende de los momentos, ¿no? Pero también aprendamos de otros. En este caso, la experiencia catalana para mí, a pesar de que soy mucho más de haber vivido en Madrid muchos años, la experiencia catalana tiene esa cercanía con quien vive ahí. Por ese tema de los servicios, vendríamos a hablar de una cosa como la de Medellín, en que si los servicios te hacen sentirte que tú eres importante y que tienes opciones, a lo mejor las posibilidades de elegir a esos niños y de vivir el mundo de otra manera cambian. Yo siempre digo los niños, porque los que construyen futuro son ellos los que van a hacerlo.
también los estudiantes de la USACH, que quiero que vengan al encuentro. Bueno, sí, totalmente las nuevas generaciones. Yo siento que en estos grandes cambios que han tenido en la ciudad está Barcelona, que antes era un puerto, no sé si olvidado, pero un puerto que había sido dejado de lado por muchos años. Así y es. Logró salir adelante y convertirse en la capital del mundo por largos años. 92 de las Olimpiadas, eso así fue un gran dinamizador. Puede ser que los Juegos Panamericanos dejen algo, no lo sé, pero fue un gran dinamizador, efectivamente. Luego fue el turno de Medellín, o está siendo el turno de Medellín, y así, ciudades que entre todos, desde todas las áreas, se han puesto a trabajar unidos para cambiarle la cara a la ciudad, y en el fondo lo que tú dices, para que todos nos sintamos importantes y orgullosos de donde vivimos, y así podamos tomar decisiones para un mejor futuro. Regina, nos queda poquito tiempo de esta conversación el día de hoy. Te quería preguntar por los otros aspectos que no son exclusivamente exposiciones o exhibiciones, porque sé que ustedes trabajan con talleres y otro tipo de actividades. Hay un centro de lector que se llama, que es un espacio lector donde hacemos lanzamientos de libros. Si tienen que lanzar un libro, pregúntenos. El espacio está abierto, hay que programar solamente. Se hacen talleres de todo tipo, desde tai chi, capoeira, de radio, talleres de radio. Hay un taller muy interesante para tercera edad en radio. Hay talleres de diseño. Hay todo tipo de talleres, hay que mirar la oferta porque inscribirse en los talleres, la verdad que prácticamente son gratuitos, porque a lo mejor se cobran 1.000 pesos por la inscripción, ¿no? Y también hay otras actividades que se pueden programar con nosotros. Tenemos un área completa de comunidades que trabajan, por ejemplo, colegios que quieren hacer visitas guiadas, que quieren mostrar sus trabajos, en este caso en esta orquesta del Colegio San Miguel que vino, ¿no? Hay mucha iniciativa que tiene que ver con la idea de abrir el espacio, no todo lo que nosotros ofrecemos solo. Hay muchas, porque tenemos con la Teletón, con los adultos mayores, con los colegios, todo esto, que es una relación permanente, pero estamos abiertos también a los barrios. Por ejemplo, hicimos una itinerancia en Cerrillos, ¿no? O sea, se pueden combinar lo que son las exposiciones, por supuesto, esa es una parte, pero está todo esto otro, y es donde nosotros hacemos ese vínculo. Recorridos por Santiago, hay un trabajo con el Festival Santiago O, que es recorrer espacios en Santiago, ¿no? Y eso se hace desde el Centro Cultural también. Entonces, pienso que esto está lleno de vida y además estamos abiertos a nuevas propuestas también. No estamos cerrados. Alguien nos decía, no, es que los museos son muy rígidos. Y dije, nosotros no somos un museo. Nosotros somos un centro cultural. Ergo, si hay una propuesta interesante de contenido y al mismo tiempo ciudadana, que llegue a nuevos públicos. Nuevos públicos significa que no siempre los que ya vinieron antes, los que ya, ojalá se queden siempre, pero que haya nuevos que nunca han venido, se nos encanta. Gente que dice, nunca sabía que se podía. En fin, hay todo un trabajo ahí de abrir a la ciudadanía estos años. Y las películas. Vean la programación de la Cineteca, que tiene de todo. No tiene películas de estreno, películas de clásicas, películas documentales, películas de archivo, incluso archivos de época. Es muy interesante conocer el trabajo de la Cineteca, que es valiosísimo, es realmente nuestra memoria, ¿no? Ahí están todos los archivos de Chile Films, en fin. Bueno, hay un repositorio de nuestro patrimonio. Invitados todos a ir a verlos entonces y a disfrutar de este espacio. Por supuesto, muchísimas gracias. Vengan, tómense el centro, como siempre digo, hagan lo suyo, ¿no? En el respeto y en la convivencia, que eso es la cultura. Regina, muchas gracias por haber conversado con nosotros y habernos contado todos estos detalles de lo que está pasando ahí en el Centro Cultural La Moneda, y además esta conversación que ha sido más extensiva a la cultura en general y cómo vamos construyendo sociedad al fin y al cabo. Muchas gracias a ti por la invitación a la radio. Muchas gracias. Nos vamos a despedir aquí. Nos acompañó Regina Rodríguez, la directora del Centro Cultural La Moneda. Nosotros nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH,
94.5.